Ellos vienen de Stop Desahucios de Móstoles y la idea es que os cuenten, por una parte, la experiencia de vivir lo que ya sabéis que ha vivido muchas familias en España. Desde el 2007-2008 se habla de unas 700.000 personas que han sido desahuciadas de sus viviendas, aproximadamente una cada... ¿Cuánto tenéis calculado, José? Últimamente, una cada... Actualmente hay un desahucio cada 8 minutos en España y en la Comunidad de Madrid hay 24 desahucios diarios, o sea, uno cada hora. Bueno, con esto, con la importancia y la urgencia que tiene este tema, os van a contar su experiencia y lo que han ido haciendo en la plataforma de Stop Desahucios desde sus inicios en 2012. Antes, no, sí, más o menos. 2012, yo empecé ¿no? en ese. Noviembre de 2011. Sí, ahí empecé. 2011, ¿vale? Y qué acciones han ido llevando a cabo y de alguna manera cuáles han sido los logros y los retos que quedarían. Solo desde mi peregrinaje. ¿Vale? A ver. Y yo creo que vosotros os presentáis cada uno. Sí, sí, por supuesto. ¿Vale? Gracias, Carmen. Ella es Carmen. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Carmen y soy una afectada de la hipoteca, ¿vale? Os voy a contar un poquito mi peregrinaje y la lucha diaria que tenemos en estos desahucios, ¿vale? A ver, yo en el 2004 mi hijo pidió una hipoteca, la avalé con mi casa y entonces pues me han subastado las dos casas, la de mi hijo y la mía. Y la mía se la quedó un subastero por 58.000 euros. A ver, voy a empezar, que mi hijo pidió 110.000 euros nada más. Y se han quedado con dos casas y encima me piden dinero, ¿vale? Bueno, ya mi caso lo voy a dejar ahí aparcado, luego si queréis me hacéis preguntas y os contesto, pero sí es verdad que voy a contaros mi peregrinaje de la lucha nuestra, ¿vale? Bueno, pues cuando yo me enteré que me subastaban las casas, investigué y vi dónde podía luchar. Entonces, bueno, en todos los barrios de Madrid hay paz para luchar, pero bueno, como mi barrio es Alcorcón y Móstoles, pues yo empecé a luchar ahí, ¿vale? Yo personalmente he visto muchísimas desgracias en estos 6 años y medio, 7 que llevo luchando, y porque en primer lugar había hipotecas, que sí es verdad que los bancos nos han engañado, ya lo sabéis que nos han engañado. En las hipotecas pues teníamos muchas cláusulas abusivas, entonces nuestros banqueros pues, ¡hala! Una hipoteca, toma 2. Nos daban 2 porque claro, era para ellos un dinero que iban a reinvertir pues quedándose con nuestras casas, con nuestro dinero, vamos a decirlo así. Y entonces, pues bueno, empezamos con la hipoteca, vi muchas familias, compañeras mías desahuciadas, porque antes es verdad que no teníamos tantas armas como tenemos ahora. Ahora tenemos muchas armas que, bueno, yo os voy a decir a pie de calle las armas y luego mi compañero que está más puesto en leyes, pues lo va a explicar él de otra manera, ¿vale? Yo es la lucha personal. Pues empezamos, pues eso, protestando en los bancos, yendo a los bancos a protestar, pues una, que se ha quedado mi hijo en el paro, que se ha quedado mi marido en el paro y que no podemos pagar la hipoteca. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos pagarte la hipoteca. Bueno, pues a ver, no hay otra solución nada más que quedarme con la casa y darme el dinero que os resta, ¿vale? Bueno, pues eso no estábamos de acuerdo, pero sí es verdad que al principio sí no lo hacían, ¿vale? Ahora ya, como hemos luchado tanto, todos los compañeros de las PAS, pues hemos ganado muchas cosas como las cláusulas abusivas, que bueno, las cláusulas abusivas es que nos han cobrado los bancos mucho más de lo que tenían que cobrar, eso es una cláusula abusiva. Otra cláusula abusiva, pues es que nos han cobrado siempre los gastos de notaría y de todo al hacer la hipoteca y lo tenían que pagar ellos, no nosotros, pero claro, como estábamos un poquito pez, pues no nos entendíamos lo que teníamos que hacer, nada más que firmábamos y ala, ya lo pagaremos. Otra ley que hemos ganado pues es vencimiento anticipado, que quiere decir que el vencimiento anticipado es que nuestras casas nos las han quitado antes de tiempo, antes de cobrar toda la hipoteca, porque si yo he hecho la hipoteca para el 2025, pues me la han quitado en el 2004, entonces no me la pueden quitar, porque es un vencimiento anticipado. ¿Hasta ahí vais entendiendo lo que voy explicando o no? Luego ya os lo amplían ellos, ¿vale? Luego, a ver, alquiler social quiere decir
que tú das tu casa. El alquiler social es que se quedan con tu casa, pero te pueden alquilar tu casa por un poquito dinero según tú cobres, según tú tengas entradas en esa casa, pues te dejan en tu casa, cosa que antes no lo hacían. Hace 6 años, pues no lo hacían, te quitaban la casa y no había alquiler social. Y ahora, pues sí hay alquiler social, estamos consiguiendo, es verdad que antes te daban algún alquiler social, pero fuera de tu casa. Se quedaban con tu casa, que era más buena, pero te alquilaban un alquiler social en otro barrio, en otra casa, que claro, te desfiguraban totalmente tu vida, porque te llevaban a otro barrio donde tú no conocías nada, ¿vale? Y luego, ahora sí, con la lucha es verdad que hemos conseguido que te dejen en tu casa. Que te dejen en tu casa, alquiler social, bueno, que te dejen en tu casa, pues puede ser 2 años, 3 años, creo, José, ya hasta 5 años puede ser alquiler social, pero siempre revisable. Hay un tope, si te lo hacen para 2 años, a los 2 años tienes que entregar papeles y más cosas, pues para ver si es verdad que sigues con la misma situación y te dejan alquileres sociales. Es cierto que estamos consiguiendo alquileres sociales bajos, puede ser de mi oídas de 40 euros, 50 euros, 130 euros, o sea, depende de lo que las personas perciban. ¿Y qué más? Dación en pago. Dación en pago quiere decir que tú das tu casa. Al banco le das tu casa y te quedas sin casa. Esa es la dación en pago. Que es verdad que cuando hacemos una dación en pago damos palmitas, pero no nos damos cuenta de que nos quitan nuestra casa. Entonces no es para dar palmas, pero bueno, es una situación que como tú tienes una lacra ahí, que te están llamando todo el día, el banco te llama todo el día, oye, que me debes, oye, pero no paran. O sea, no paran, oye, que me debes, oye, te mandan un fax, te mandan otro, y te dices, mira, para quitarme todo esto, me quedo sin casa y ya me quito esta lacra que me están todo el día molestando y llamándome y haciendo. Y también hemos conseguido ahora que eso que te estén llamando, te estén acosando, puedes denunciar al banco que te está acosando. Y sí es cierto que hemos conseguido ganar eso, que no te acosen, porque es de verdad que yo en estos 6 años he visto suicidarse gente por la llamada de este banco que le estaban haciendo o el fax que le estaba llegando. Entonces no tenemos que llegar a eso, porque yo me he autoconvencido que aunque me quiten mi casa, pues sigo aquí. Y os puedo dar la conferencia a vosotros y decir, bueno, pues estoy explicando un poquito nuestra vida, que la vida es muy triste que te la quites por un ladrillo, ¿me entiendes? Bueno, yo he llegado a esa convención que me ha costado trabajo, ¿vale? Me ha costado. Y no sé qué más puedo decir, a ver, preguntarme, sé muchas cosas, pero... A lo mejor dejaría, lo digo porque a lo mejor ellos todavía no captan, a lo mejor lo estoy explicando mal. No, lo que pasa es que es mucha información sin tener, a lo mejor estaría bien, yo no sé si alguno de vosotros contar un poco, o sea, el proceso de cuando llega alguien como Carmen, ¿no? que empieza a no poder pagar la hipoteca, que eso está presionando, y cómo se empieza a organizar la sí. asamblea, qué acciones se empiezan a decidir hacer. Sí, eso. Como contar un poco... Bueno, eso sí es cierto. Luego, a lo mejor, yo creo que sí, que a lo mejor vamos a volver a ti, Carmen. Sí. Preguntas, pero que a lo mejor... Sí, es que es verdad que me he dejado lo más importante, que es cómo acogemos a las personas cuando llegan. Es verdad, pero bueno, no traía papel y es como me sale, ¿vale? Bueno. ¿Queréis? O... Bueno, sí. Yo soy Alberto. Y a ver, un poco por... no sé por dónde empezar. Nosotros empezamos en noviembre del 2011, ¿no? Y éramos un grupo de personas que veníamos de otras peleas y de otras luchas por el derecho a la vivienda, como es las movilizaciones que hubo en 2006, de V de Vivienda, que, bueno, que tristemente salieron en el telediario porque nos zurraron mucho, ¿no? Entonces, viniendo de ese bagaje, al calor de todas las movilizaciones de mayo de 2011, pues unos compañeros, uno de los cuales sus padres estaban afectados por una hipoteca puente, empezamos a montar lo que era una asamblea, porque habíamos visto que había desahucios que se paralizaban en Madrid a través de la solidaridad y el apoyo mutuo. Y empezamos a montar la asamblea y
bueno, empezaron a venir los primeros casos. Al principio, bueno, nos frustramos un poco porque no venía la gente, pero empezaron a venir los primeros afectados. Y el proceso que vivía la persona, claro, la gente, y bueno, Carmen lo sabe, y o sea, la gente llega con un sentimiento de culpa brutal, ¿no? La gente lo siente como un fracaso personal. El proceso que se da en las asambleas es cuando mucha gente en esa situación comparte ese problema, la gente empieza a pensar que ya no es un problema suyo, sino que hay algo de estructural. Cuando tú te juntas en una asamblea 40, 50 personas que tienen el mismo problema y que han sido estafadas, porque realmente lo que pasó con las hipotecas fue una estafa a nivel generalizado, como lo fueron las preferentes. La gente empieza a quitarse ese sentimiento de culpa, de decir, joder, no soy yo que haya fracasado, sino que me han estafado. Y a partir de ahí, pues es cuando comenzamos las acciones, ¿no? Y ahí me he perdido porque no tenía esto preparado. Las acciones. No, las acciones. La primera acción fue movilizar a la gente a que viniera a la asamblea, recoger su experiencia, y a partir de ahí las primeras paralizaciones de un desahucio, ¿no? Claro, empezamos a paralizar desahucios y claro, cuando la gente entiende que eso empieza a ser útil, que sirve, que se puede, es el sí se puede, ese que cantamos siempre cuando se para un desahucio, tiene ese componente, de marcas un horizonte de hasta ahora era imposible paralizar un desahucio porque no había ninguna herramienta, y dentro del imaginario no existía esa posibilidad de ir más allá, ¿no? De parar tu desahucio. Era vivido como un tsunami, y es que han sido 700.000, no eran 700.000 personas, han sido 700.000 familias. Con lo cual, el volumen de gente afectada y lo que... O sea, que se haga una representación de lo que ha sido la crisis económica ha sido precisamente los desahucios. O sea, que es una cosa que ha tocado a mucha gente, y raro es, por lo menos en nuestro entorno, de gente que no conozca una persona afectada. A partir de aquí también hemos conseguido, gracias al equipo jurídico que tenemos en la PA, sentencia del Tribunal Europeo de Justicia diciendo que hay cosas que son ilegales, como puede ser, por ejemplo, la cláusula que estaba en casi todos los contratos hipotecarios, que era la de vencimiento anticipado. Vencimiento anticipado quería decir que tú, a partir de... Normalmente suele ser de la tercera cuota, si tú no puedes pagar la tercera... O sea, si tú te tiras 3 cuotas sin pagar, el banco te puede reclamar el total de la deuda. Es decir, tú, por lo que sea, no puedes pagar la primera cuota, no puedes pagar la segunda, porque no puedes, porque pues, son familias que se quedan en paro, familias que no tienen ingresos, familias que les empieza a subir la cuota también, ¿no? Por el tema del Euribor, la estafa del Euribor, un índice que no tiene ninguna fiabilidad y que ha sido manipulado, y que se ha condenado a gente en Europa por manipular ese índice, ¿no? Por eso siempre hablamos de estafa. Iba por el Euribor y no sé por qué me he ido al Euribor. Porque la gente empieza a perder sus vencimiento anticipado. Es una cláusula que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Justicia, que es que si no puedes pagar 3 cuotas, te exigen el total de la cantidad, y no se obliga a las entidades a renegociar la deuda ni a nada. Esta cláusula es la que ha provocado que se hayan producido estos 700.000 desahucios, porque nadie obligaba a los bancos a renegociar la deuda o a dar alguna alternativa. También hemos conseguido que en el tema de hipotecario se paralicen, la Audiencia Provincial de Madrid paralice todos los desahucios por hipotecarios de manera cautelar, porque no está claro qué se va a hacer con el tema del vencimiento anticipado, porque ni siquiera el Tribunal Supremo creo que todavía no se ha llegado a pronunciar. Todavía no se ha pronunciado. El Tribunal Supremo se tiene que pronunciar para saber si se va
a paralizar si se va a devolver las viviendas a la gente o qué va a pasar. Como estamos hablando de un volumen de que la banca tenga que devolver 700.000 viviendas, pues claro, estamos hablando de un... No sé decirlo suave, pero sería un hostiazo a la banca, ¿no? Y todavía no ha contestado, el Tribunal Supremo todavía no ha contestado, pese a que Europa le está instando a que tome esa decisión, y creo que lo único que ha hecho ha sido devolverlo hasta 2013. ¿No, José? Bueno, ¿Y se ha ganado alguna sentencia, no? De eso. ¿Tengo que hablar yo? Vale. Te aprovecho para darte relevo. El jurídico es él. Pues yo me llamo José, que también pertenezco a la Asamblea de estos Desahucios de Móstoles. Y, hombre, yo lo primero que diría es, ¿qué es una Asamblea de estos Desahucios? ¿O qué es la PA? ¿No? La PA son las siglas de Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y sucede que cuando empieza a haber un montón de desahucios, un montón de ejecuciones hipotecarias en España, y las administraciones y los gobiernos no toman ningún tipo de medida, pues las personas afectadas se unen para luchar por el problema que tienen. Y se llama Plataforma de Afectados por la Hipoteca porque en principio hay muchos problemas con las hipotecas. Como voy a corregir a Eva, que decía que había habido hasta el día de hoy, en los últimos 10 años, 700.000 ejecuciones hipotecarias, que no son 700.000 desahucios. O sea, las 700.000 ejecuciones hipotecarias llevan aparejadas 700.000 desahucios. Pero hay otros muchos desahucios que son por alquiler, por impago de alquiler, otros muchos son por ocupación, otros muchos son porque la administración ha vendido las viviendas a fondos buitre y los fondos buitres han desahuciado a las personas. Y todos estos desahucios, que pueden pasar largamente del millón, no están contabilizados. El Consejo General del Poder Judicial sí contabiliza las ejecuciones hipotecarias, pero no contabiliza todos los desahucios, ¿vale? Ni tampoco el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, el problema de la hipoteca sí ha sido el disparador de poner sobre el debate el problema de la vivienda. Pero nosotros, aunque nos llamemos PA, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, defendemos el derecho a la vivienda, el derecho universal a la vivienda en sentido amplio para todo el mundo, no solo para la gente que puede hacer una hipoteca. Tiene razón Alberto de que en este país ha habido una estafa generalizada a nivel nacional con el tema de las hipotecas. En este país la única manera que se concebía de acceder a una vivienda, a un hogar, era a través de una hipoteca. ¿Vale? Nos olvidamos de mucha gente que no tiene acceso a la hipoteca, porque no tienen un contrato estable de trabajo, porque no tienen ingresos suficientes, pero el modelo que tenemos en este país de acceder a la vivienda es a través de la hipoteca. Y en ese modelo ha habido una estafa, en la que se han beneficiado los bancos. Y digo que es una estafa porque este engaño ha sido consciente y ha sido deliberado. Y está en tela de juicio y está por estudiarse. Pero como nadie ha puesto en marcha ningún mecanismo contra este fraude, pues han tenido que ser los propios afectados los que pongan en marcha estas cuestiones. Y si queremos hablar a nivel hipotecario cómo ha sido la estafa, pues yo diría que tiene 4 puntos para poder ejercer. El primer punto sería la sobretasación, es decir, los pisos empezaron a subir de precio artificialmente, las tasadoras que pertenecían a los bancos subían los precios para hacer negocios, sin importar hasta dónde llegara, ¿no? Ni hasta dónde se endeudaran las familias. Y ahí enlaza con el segundo punto, que tampoco había un estudio, que siempre había sido obligatorio, un estudio de riesgo de si las familias podían pagar esa hipoteca o no. Entonces, ponían muchísimo dinero para prestar a una familia que no podían pagarla, y luego la trampa del contrato hipotecario, que estaba lleno de cláusulas abusivas para, en el momento que las familias no pudieran pagar, arrebatarles la vivienda. E incluso sin llegar a no poder pagar, un montón de cláusulas
con las que sacarle un montón de dinero extra. Muchísimas de estas cláusulas ya han sido consideradas ilegales por el Tribunal de Justicia Europeo, porque la PA y los abogados de la PA han llevado estas cuestiones hasta la justicia europea, porque aquí en España la justicia no encontraba manera de solucionar estos problemas. Y hay una cuarta parte de la estafa inmobiliaria, que son las titulizaciones. Es decir, hasta dónde se llega cuando las deudas son gigantescas y son muchas, y las familias están súper endeudadas y no van a poder pagar porque no se les ha hecho una evaluación de riesgo, y además están atrapadas en una trampa con su contrato hipotecario. ¿Qué pasa con todo ese volumen de deuda que no se puede pagar y que los bancos jamás van a cobrar? Pues entonces lo que hacen es vender la deuda. ¿Vale? ¿Y a quién se la venden? A los fondos buitre. Esta responsabilidad de los bancos, o su irresponsabilidad, mejor dicho, es ilimitada, porque ellos ya sabían, cuando estaban generando este volumen de deuda, esta burbuja financiera, ya sabían que si había algún problema les iba a rescatar el Estado. Ya sabéis que en la última remesa de rescate a los bancos, los ciudadanos hemos puesto 60.000 millones de euros, que además no vamos a recuperar. ¿Y cómo lo vemos nosotros desde la plataforma? Pues que a los bancos se les está rescatando, pero a las familias no. A las familias se les está dejando desahuciadas, valga el término, se les está dejando en la calle sin un lugar para vivir. Y ya enlazo para decir qué es lo que entendemos nosotros por vivienda. Nosotros entendemos por vivienda no un edificio, no un piso, no algo físico como tal, sino un domicilio, un hogar, y eso entendemos que es un derecho. En este país, el derecho a la vivienda, derecho fundamental a la vivienda, se ha dejado en manos de los bancos, de los fondos buitres y de los especuladores. Y no se ha tenido en cuenta a los ciudadanos, que son los depositarios de ese derecho. ¿Y esto lo decimos nosotros porque se nos ha ocurrido? No. Podríamos alegar lo que dicen los científicos de por qué la vivienda es un derecho, ¿no? Que es el lugar donde nos refugiamos, el lugar donde guardamos nuestras pertenencias. Es una necesidad básica, dicen los científicos, una necesidad básica para la vida de los seres humanos. Y por tanto, las viviendas se construyen para ser habitadas, ¿vale? Pero si vamos también al terreno moral, también lo dicen las religiones que están en contra de la usura. Si nos vamos al terreno social, pues lo que decíamos, las viviendas, y esto está en los libros de texto, yo siempre lo digo, está en los libros de texto de nuestros hijos, que los seres humanos construyen viviendas para vivir en ellas, no para especular como si fuera un bien de consumo y nada más, ¿no? Y en el terreno jurídico, que es al que nosotros más nos aferramos, porque cuando vamos a defender un desahucio y nos ponemos en la puerta de una vivienda para que no expulsen a una familia, estamos amparados por el derecho también. Y nuestra propia Constitución, que es nuestra ley de leyes, dice en el artículo 47 que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. El problema es que este artículo de la Constitución, este derecho, no se está cumpliendo, como estamos viendo. Pero por si fuera poco, la legislación española, España está suscrita a varios tratados internacionales, como son la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, el Tratado de Derechos Humanos Europeos. Todos estos tratados, ¿vale?, están firmados y ratificados por España, ¿vale?, y son de obligado cumplimiento. El artículo 92 de la Constitución también lo dice. Dice que los tratados internacionales que España suscribe son de obligado cumplimiento. ¿Qué pasa? Que tampoco se están cumpliendo estos tratados. Y son precisamente estos organismos internacionales los que están corrigiendo a España. Ya nos ha contado Alberto que el Tribunal de Justicia Europeo está considerando muchas de las cláusulas abusivas de los contratos ilegales,
Y si son ilegales y por tanto no pueden desplegar sus efectos, ¿qué pasa con todas estas 700.000 ejecuciones hipotecarias? Que el 99%, la cláusula que se ha aplicado para ejecutar las hipotecas es el vencimiento anticipado. Si esa cláusula es ilegal, resulta que todas esas ejecuciones hipotecarias son ilegales. ¿Y qué hacemos ahora con todas esas familias a las que se le ha hurtado su derecho? Y con el sufrimiento de esas familias. Y con las personas que han perdido la vida. ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, para no ponerme muy trágico y ser un poco más optimista, desde Europa, desde Naciones Unidas, están corrigiendo España. Tenemos un dictamen que acaba de sacar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité DES de Ginebra, en el mes de junio. Ha sacado ya un dictamen, una sentencia, que dice literalmente que el Estado español violó el derecho fundamental a una vivienda de una familia, que era la familia que denunció esto ante Naciones Unidas. Y dice también que a esta familia la tiene que indemnizar. Y que además el Estado español está obligado a poner medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Hasta ahora el Estado sigue sin poner esas medidas. Tenía 6 meses para contestar al Comité de Ginebra y en estos 6 meses no ha contestado. Acaba de contestar fuera del plazo de los 6 meses. Ha contestado el día 12 de enero, fuera de plazo, y además contestando, bueno, que en España que está garantizado el derecho a la vivienda y que bueno, que se han puesto algunas medidas en el terreno hipotecario. Una contestación que nos ha llegado ayer desde el Comité DES, que nos parece bochornosa, y ahora tenemos un periodo de 2 meses para hacer alegaciones a esta contestación que ha dado el Estado español, que va a volver a ser recriminado por Naciones Unidas por violar el derecho a la vivienda de las familias. Y bueno, ante esta situación no solo desde la PA estamos instando a los organismos judiciales, sino que, amparados por ese derecho, por eso decía al principio que en el terreno jurídico también tenemos la razón. Cuando mis compañeros van a un desahucio y viene la policía y les pega de porrazos, no están haciendo algo que sea completamente ilegal, sino que están amparados por el derecho. Y hasta que ese derecho sea firme, pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues como consideramos que ese desahucio es ilegal y además es injusto, pues nos ponemos en la puerta para que esa familia no la saquen y pueda continuar en esa vivienda. Pero no solamente es parar un desahucio, sino intentar conseguir que tengan una solución habitacional, que tengan un lugar donde vivir. Y mientras paramos ese desahucio en la puerta, hasta que se vuelve a convocar otra vez el mismo desahucio, aprovechamos ese tiempo para ir a negociar con el banco, para que le den una alquiler social, como nos lo contaba Carmen, para ir a las administraciones, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, para que le puedan facilitar una vivienda a esas familias. O sea, intentamos todas las cuestiones legales posibles para que esa familia tenga un lugar donde residir. Y no es fácil porque desde las instancias administrativas han considerado siempre la vivienda como un bien, como algo que se puede comprar y vender, especular con su precio, y nunca lo han tenido claro que es una necesidad básica del ser humano, un lugar donde residir, y han llegado al caso incluso de vender las viviendas públicas que habíamos pagado entre todos los ciudadanos con nuestros impuestos y que estaban destinadas a familias que no tuvieran otro modo de acceder a la vivienda a través del mercado. Pues esas viviendas que eran para esas familias, pues las han vendido. Y además las han vendido con otra estafa, porque las han vendido a un bajo precio, con lo cual han causado un dolo
a todos los ciudadanos, porque algo que era nuestro y que tenía un precio lo han vendido muy por debajo de su precio para beneficiar a un tercero, pero además, y esto es lo fundamental, han fastidiado a las familias que necesitan esas viviendas. Y además de eso, algunas de estas viviendas las han vendido con inquilinos dentro, que tenían un contrato con la administración. Y se han saltado los acuerdos que había en ese contrato. Y ha venido hoy con nosotros Sofía, que es una afectada de esta venta de las viviendas públicas a los fondos buitre, que nos puede contar su caso, cómo ella accedió a una vivienda pública, qué le pasó cuando se vendieron estas viviendas, etcétera, etcétera. Así que le voy a pasar la palabra a Sofía y que me lo cuente ella. Hola, buenos días a todos. Me llamo Fausia, pero la gente como no lo pronuncia bien, me llaman Sofía. En mi caso, yo era una mujer con violencia de género, entonces me acudí a Livima para una casa, para que pueda tener una casa para irme de donde yo vivía. Entonces, para mi situación me dieron una casa de alquiler con opción a comprar, según de lo que yo ganaba. Yo gano una pensión, o sea que yo no puedo trabajar, he trabajado, he cotizado como cualquier ciudadano, ¿no? He cotizado 25 años, por eso tengo una pensión. Entonces, según esa pensión, me dieron la casa con opción a comprar. Pagaba un alquiler de 375 con una reducción. La casa valía como unos 527, entonces a mí me hacían una reducción del 30%. Entonces, al cabo de 8 meses, han vendido la casa. Yo estaba en una casa de suelo público, o sea que esas casas están destinadas a la gente como yo, a la gente que está en la misma situación. Entonces han vendido la casa sin ningún... bueno, has vendido la casa, pues ¿por qué no me la ofreces a mí, que estoy dentro de la casa? Han vendido la casa, ni siquiera llegaba a 50.000 euros. La han vendido a un fondo buitre en casas civiles, entonces me la han vendido a mí y luego entran ellos y me suben el alquiler. Ahora tengo que pagar 600 euros, más de 627, casi 630. Entonces yo pago la casa o cómo. Y no solamente eso, es el acoso diario, todos los días te llaman desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tienes que soportar insultos porque tienen que consultarme qué he hecho yo. Entonces, si me vais a quitar la casa, ¿por qué me sacáis de mi casa? Aquí, no sé qué decir. Son mucha presión, mucha... Y ahora no me pasan el recibo, además van con trampas. Yo, pues, unas cosas que no lo pago, como libre, como está en nombre de ellos, digo, bueno, es un impuesto del Estado, tiene que ser a mi nombre para que yo pague un impuesto. Como no quieren cambiarlo a mi nombre y yo no lo pago, me ponen un recibo de la comunidad que no existe. Entonces yo no pago, pago el alquiler. Pago el alquiler de 542. Entonces, para que ellos me lleven a juicio, no me han pasado un recibo. Han acumulado unos 2.000 euros y ahora me hacen para desahuciarme el mes de abril. Tengo el juicio ahora en febrero, el día 15, para reclamarme 2.000 euros, que un dinero que yo lo he pagado. La casa no tengo pagada, llevo 6 años ahí pagando. Que hacen una casa para gente como yo y lo venden a un fondo buitre, que el fondo buitre, esas casas, todos los bloques están vacíos, con las puertas tapiadas. Entonces, hay gente en la calle durmiendo y las casas vacías.
Es que yo desde luego no lo entiendo. Yo estoy pasando mal, voy al psicólogo, voy al psiquiatra. No soporto esa situación, porque lo veo injusta, porque no vivo por la cara, estoy pagando. Y me merezco un hogar. Lo siento. Muchas gracias de sentirlo nada. Muchísimas gracias por ser tan valiente de contarnos lo que estás viviendo. Muchas gracias. A mí me parece que además nos lo dejas así, tú el tema, ¿no? De que yo creo que solo encontraron estos desahucios, ¿no? ¿Qué haces ante una realidad donde empiezas a tener familias con hijos que se van a la calle, que en un determinado momento el desahucio no se puede paralizar, a la vez que hay, como había en Móstoles, bloques de vivienda vacíos, cerrados, en manos de entidades financieras, ¿no? Y... Yo donde vivo, perdona, donde vivo, todo el bloque, están 3 casas que están ocupadas, el resto, todo el bloque vacío. Encima nos ponen cámaras en el pasillo para que nos vigilan, o sea que ni siquiera tienes derecho a la intimidad. Y a eso, lo único que gracias a la plataforma me asesoraron, me han acompañado al colegio de abogados, solicité un abogado de oficio, me están ayudando, por eso estoy aquí para contar lo que me está pasando. Perdóname si no lo pronuncio muy bien. Pero la verdad hacen mucho para mucha gente que te acompañan, te ayudan, te asesoran. Y no solamente esto, te sientes no estás solo. Sientes que cuando estás en la asamblea escuchas otras familias, escuchas otros casos. Por lo menos yo estaba pensando comprar un bidón de gasolina y digo, no, me van a sacar de mi casa. Bueno, tú tranquila, Sí, tranquila, aquí. Sofía, porque además su caso lo vamos a resolver, Sí. está en vía de solucionarse, pero me sirve su reflexión para decir qué hacemos también en la Asamblea. No solo buscamos los argumentos legales para defender los derechos, no solo paramos los desahucios, una de las cuestiones fundamentales que hacemos es atender a familias que vienen destrozadas, que vienen psicológicamente derrotadas, y en esta asamblea encuentran por lo menos una voz que les escucha, porque ya han hecho el recorrido por las administraciones, han buscado ayuda legal, han ido a las oficinas de vivienda y en ningún sitio les han dado una mínima esperanza de conservar su hogar. Y cuando vienen a nuestra asamblea, lo primero que hacemos es acogerlas en el sentido que seguro que Carmen lo va a contar mejor que yo, porque es una de las personas que acoge a las familias cuando llegan, y seguramente que ella no lo puede contar mejor. Sí, sí, os lo voy a contar porque es una satisfacción. A ver, dentro de la pena, es una satisfacción que cuando vienen las personas, como yo fui al principio llorando y muy acongojada porque me iban a quitar mi casa, ¿vale? Entonces yo llegué y sí es cierto que cuando llegas te sientes desprotegida porque dices, pero cuando ya sales por la puerta, ya sales de otra manera. Ya dices, madre mía, si tengo aquí muchas amigas, si tengo aquí mucha gente que va a luchar conmigo, porque yo voy a luchar con ella. Es verdad que las asambleas, lo único que queremos hoy por ti, mañana por mí. Y es cierto que eso es una lucha. A ver, es que os tengo que decir una alegría que yo tengo, ¿vale? Yo la voy a decir porque yo soy así. A ver, mira, yo llevo 6 años luchando contra el banco. Y todavía no me han quitado ni mi casa ni la de mi hijo. Porque todo lo que sale de como ha dicho aquí mi amigo, jurídicamente, oye, que hay esta ley, digo, ala, venga, abogado de oficio. Yo tengo un abogado de oficio, la verdad que me defiende bien, aparte de defendernos nosotros como plataforma, tenemos que tener un abogado jurídicamente que nos defiende las leyes, ¿vale? Que eso también es muy importante. Pero bueno, como vamos ganando, yo le digo a mi abogado, oye, ¿qué hay esto? Y él apela. Y voy apelando a todo. Y entonces lo voy ganando porque la Comunidad Europea nos ha dicho que podemos protestar, y protestamos. Eso os quiere decir a vosotros
que la lucha es el único camino, porque si es verdad que si nos quedamos en casa, me quitan mi casa, me quitan, tengo que esto, que tengo que el otro, y luchando todos, pues vamos consiguiendo estas cosas. Y ahora está el artículo 10, que os ha dicho mi compañero, que yo estoy contentísima, porque mi abogado ha renunciado al vencimiento, o sea, ha protestado vencimiento anticipado. Entonces, si le dicen que no tengo razón, pues me voy a coger al 10, que es el de los derechos humanos, que por 110.000 euros no me tienen que quitar mi casa, porque ya han quitado la de mi hijo. La de mi hijo sí, porque debe, pero yo desde que me casé con 21 años lo tengo pagado. ¿Por qué me lo tienen que quitar? ¿Por avalar a mi hijo? Pues no, es un derecho que tengo que ir a 100% a decir, no tenéis derecho a quitarme mi casa, porque es mía, es que es mía. Entonces, pues que estoy ahí en la lucha y que vamos ganando cositas, y que entonces, bueno, pues ya saben mis compañeros que yo soy muy así y que tengo mucha pena, pero que no la exteriorizo, ¿sabes? Y entonces la gente cuando viene, pues esa alegría que yo doy, pues se la doy a ellos, ¿vale? Y a vosotros también, ¿vale? Que la lucha es el único camino. Yo creo que hay varias cosas que todavía nos quedan por contar y no sé qué hora es. Perfecto, tenemos todavía una horita, entonces yo creo que faltarían como dos experiencias que contar. Yo me he dado cuenta cuando contabais cosas, y porque conozco un poquito a los alumnos, que faltan historias que contar, ¿no? Entonces, una de las historias previas, quiero decir, o sea, un poco hemos empezado casi como por el final, ¿no? Por las consecuencias que ha tenido todo esto, por lo que ha empezado contando Carmen, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, para que os hagáis un poquito a la idea, en España, seguro que me equivoco los dedos porque me pasa con vosotros que no me lo había preparado, pero para otro año empezaremos con esta primera parte, ¿no? Pero luego si nos paso unas diapositivas que ya están los datos bien, ¿vale? Con lo cual mis datos no me hagáis mucho caso, que todavía no estoy muy segura, ¿no? Pero más o menos en España, en torno a los años 60, el 80% de las personas que venían a vivir y a trabajar a Madrid vivían de alquiler, ¿vale? O sea, fundamentalmente el 80% de la gente que vivía en Madrid vivía de alquiler. Fijaros que, por ejemplo, todavía yendo más para atrás, en los años 40, en Madrid llegó a haber hasta 300.000 personas viviendo en chabolas, porque la gente venía como mano de obra barata, y se ponía todo lo que fueron luego los planes de remodelación de barrios de los años. Claro, es que la gente llegó a los años 40 y los planes de remodelación de barrios se hicieron al inicio de la democracia en los años 80, ¿vale? Pues pensar que el primer ministro de la época de Franco, una de las frases gloriosas del primer ministro de la época de Franco fue: vamos a hacer de una sociedad de proletarios una sociedad de propietarios, para que la gente tenga algo por lo que pelear y no esté en las calles protestando. Esta es un poco la filosofía del paso que hemos vivido en la vivienda, ¿no? Pensar, por ejemplo, que en países como Holanda, el 40% de la vivienda es en régimen de alquiler a día de hoy, ¿vale? ¿Qué quiere decir que haya vivienda en régimen de alquiler? ¿Y qué quiere decir que haya vivienda pública? ¿Vale? Porque yo creo que en torno al 30% de la vivienda en Holanda es vivienda pública, en Inglaterra es en torno al 20%, yo creo que en España nos hemos quedado en un 2%. El 1,5%. 1,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que entender que la sociedad es muy amplia, y a mí me parece muy bien que el que pueda pagar, pague su hipoteca, pero no todos, y con estos salarios que, bueno, ya sabéis, porque estáis ya casi en cuarto de carrera, ¿no? O sea, ya sabéis lo que son sueldos precarios, sin garantías de permanencia, los casos que os están contando, en el caso de, o sea, es, de repente he dejado de poder pagar 3 mensualidades porque he perdido el empleo, y de repente me quitan mi casa y además me piden que haga el pago completo de la hipoteca que me queda. Y no negocian conmigo, oye, bueno, vamos a esperar a que pase esta situación. ¿No? Y luego, además, esas viviendas se rescatan con fondos públicos, pero no vuelven, ¿no? Esto, o sea, ahí hay como todo un sistema, ¿vale? Que ha convertido el sector inmobiliario español en esto que llaman el motor del desarrollo, ¿no? ¿Quién es este sector inmobiliario español? Para que os hagáis la idea, antes de la crisis, o sea, primero ya os conto así como muy pegando grandes saltos lo que pasa, ¿no? O sea, en los años 60, el 80%, 50, 60, no me sé exactamente la fecha, en torno al 80% vive en alquiler. Antes de la crisis, el 90% de la gente ha pasado a régimen de propiedad, ¿no? Dices,
¿y esto de pasar a régimen de propiedad qué pasa? ¿Que de repente antes la gente era súper feliz alquilando y luego fue súper feliz comprando? No. Hay toda una estrategia socioeconómica, política, para que vayamos mutando hacia una determinada posición, ¿no? ¿Cuál es esa estrategia? Esa estrategia tiene que ver con, por ejemplo, equiparar a nivel de mensualidades el alquiler con la compra, ¿vale? Si tú comprabas, la hipoteca que te pedían mensualmente, la mensualidad era semejante a la de un piso de alquiler. ¿Qué quiere decir? Que dices, oye, pues pagando lo mismo, aquí voy guardando y voy pudiendo tener un piso, mientras que si alquilo lo pierdo. ¿Qué pasa en países donde el alquiler es en torno al 30-40% del mercado? Que el alquiler puede regular el precio. Entonces puedes ofrecer un alquiler a precios más bajos, donde realmente te compense estar en una vivienda de alquiler. ¿Me seguís? Vale. Siguientes políticas en torno a todo esto. Por ejemplo, desgravación de quien tiene propiedad. Si tú pagas una hipoteca, puedes desgravarte. Si tú estás de alquiler, no puedes desgravarte. Bueno, y así suma y sigue, ¿no? Quiero decir, hay toda una serie de políticas que van beneficiando un determinado modelo de vivienda frente a otro modelo de vivienda, ¿no? O políticas financieras, esto que os ha contado Carmen. O sea, yo me acuerdo cuando yo me cambié de casa, que de repente pues me llegaron muchos panfletos de, bueno, o sea, cómprate los sofás, la tele y el crucero. ¿Vale? Entonces luego venimos con lo de, es que la gente ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Mentira. O sea, a la gente le han ofrecido unas hipotecas y la gente, el banco le ha dicho que adelante con las hipotecas y la gente se lo ha creído, ¿no? Entonces digamos que hemos vivido esa estafa que están contando ellos, en las que nos han hecho creer que tener una hipoteca era lo mismo que tener una vivienda. ¿Vale? Pero esto, en esta situación, bueno, desde luego yo estoy, probablemente muchos de vuestros padres o familiares, ¿no? O sea, yo ahora mismo tengo una hipoteca, me echan de la universidad, me quedo sin poder pagar, con 3 niños, con no sé qué, pues te encuentras en una situación como esta. No es una cosa de... ¿no? Entonces me parecía un poco importante ese contexto, ¿no? Entonces, ante ese contexto, deciros también, claro, que la Asamblea de Vivienda de Móstoles, como las plataformas de afectados por las hipotecas, están formadas por personas afectadas, pues que vienen como viene Sofía, ¿no? Que vienen con una situación pues donde inicialmente te crees que tú, pues con mucho sentimiento de culpabilidad, bueno, lo de Sofía entiendo que no, porque ha sido vendido a un fondo buitre y menos, ¿no? Pero gente que está pagando una hipoteca y que de repente la deja de pagar, pues lo que se siente es culpable de no haber podido responder a eso, de verse amenazado con los hijos en la calle. Entonces la gente viene, o sea, yo he oído a gente en las asambleas o cuando venís a contar estas cosas, ¿no? Gente que te dice, yo no se lo contaba ni a mi madre, o sea, yo me moría de vergüenza de decir, no lo estoy pudiendo pagar, me voy a enfrentar a esto, porque además el proceso de cara a las familias es muy rápido, o sea, es de repente en 3 meses encontrarte que te empiezan a llegar cartas, que te empiezan a decir que no puedes pagar, que te tienes que ir, que tal, ¿no? Entonces, dentro de la gente que va a las asambleas es muy minoritaria. O sea, de estas 700.000 familias, en Móstoles llegamos a calcular como que un 20% llegaba a la asamblea de las familias que habían sido... a las asambleas de vivienda llegan solamente el 10% de los casos. Claro, es decir, fijaros, el 90% de los casos lo vive en su casa, con soledad, sin poder hacer toda esta lucha que está contando Carmen, porque esta lucha, con todo el valor que tiene Carmen, que es el suyo y el de toda la gente a la que apoya, pero claro, cuando tú te juntas con otros y te empiezan a decir, oye, no, que te han estafado, oye, no, que el Tribunal Europeo dice que tienes derecho, oye, no, que esto lo puedes reivindicar, informa tú al abogado de oficio que ha salido esta ley en Europa y que puedes pelear por esto, ¿no? Entonces, ese 10% de familias es la que está llevando esta lucha. La mayoría del otro 90% se han visto en la calle, bueno, y con una situación así, ¿no? Entonces, lo siguiente que quería, haciendo un poco este paréntesis, que no sé si os ayuda a explicar un poco la situación, ¿no? Que no es, que no es un tema eso individual, sino que ha habido todo un proceso que nos ha llevado hasta aquí. Y yo diría más, no solo nos ha llevado hasta aquí, es que nos va a volver a llevar. O sea, ahora mismo está habiendo otro proceso de burbuja inmobiliaria, de volver, claro, en esta escuela decir esto, claro, este es nuestro negocio. Sí. Vale, claro, esta es la escuela de arquitectura y este es nuestro negocio. O sea, pensar que todo lo que es la promoción inmobiliaria, entidades financieras, constructoras, profesionales, oficios, carpinteros, fontaneros, ha llegado
a suponer el 30% del Producto Interior Bruto del país, ¿vale? Entonces, tenemos un modelo, ya hemos hablado de cómo se ha ido generando este modelo de régimen de propiedad, pero tenemos un modelo económico sostenido en el ladrillo, ¿vale? Entonces, están todos los intereses económicos y están que esos intereses económicos generan empleo. Y a los políticos y a todo el mundo le interesa que la gente, aunque tenga un empleo precario, tenga ese empleo y que parezca que la sociedad tiene la seguridad garantizada de una serie de derechos, ¿no? O sea, tienes empleo, pagas una hipoteca, consideras que tienes casa, aunque en realidad luego hemos visto que podía no ser una garantía, ¿no? Pero entendéis un poquito cómo ese sistema, ¿no? Mucha gente ha estado hablando de que tenemos que hacer un cambio de modelo económico, ¿vale? Pero el problema es cómo se hace ese cambio de modelo económico, ¿no? Cómo pasamos de tener todo un sistema y todas unas empresas y todos unos empleos en base a este proceso inmobiliario a trasladarlo a algo más tecnológico, de I+D+I, a algo más de industria que produzca cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en todo esto nos encontramos con... Yo quería que comentarais dos cosas más, ¿no? Dos estrategias más de lucha, ¿no? La primera, la de qué pasa cuando tenemos casas sin gente y gente sin casa, ¿no? Qué es lo que se plantea estos desahucios y que nos contéis un poco la lucha de la dignidad. Y luego yo te volvería a pedir a ti, José, que nos hablaras de la ILP, ¿no? Desde la primera iniciativa de legislativa popular, ¿no? De decir, nos hemos encontrado con esto, nos dice el Tribunal Europeo que las leyes que tenemos son ilegales, nuestras instituciones no están haciendo nada porque hay muchos intereses involucrados y desde la sociedad civil se vuelve a plantear, pues vamos a presentar nosotros una ley, ¿vale? Entonces yo querría un poco estas dos cosas. Y antes de que tú cuentes lo de la ley, decir que en el artículo 47 de la Constitución española no solo dice que todas las personas tienen derecho a una vivienda, dice además que la administración pública tiene que hacer todo lo posible por garantizarla y además por luchar contra la especulación. Lo dice, ¿eh? Lo dice, no. Vale. Bueno, yo antes de hablar de la autotutela del derecho a la vivienda y de las leyes, estaba dando vueltas al tema de la acogida que nos contaba Carmen y al tema de cómo vienen las familias con un problema muy gordo y en estado de depresión. Quería comentar un detalle. Normalmente esto afecta mucho a los hombres, porque como vivimos en una sociedad patriarcal, los hombres sufren una autoculpa, ¿no? Esta cosa de no he sido capaz de mantener un hogar para mis hijos, no he sabido sacar a mis hijos adelante. Hay un sentimiento de culpa muy grande que lleva a la depresión. Yo muchas veces hago el chascarrillo de que cuando una mujer viene a contarte sus problemas, lo que quiere es desahogarse y solamente que la escuches. Y sin embargo los hombres tenemos la tendencia a dar soluciones. Tú lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer es aquello. Pero claro, nosotros que aportamos esas soluciones, cuando a nosotros mismos se nos acaban esas soluciones y esas salidas, no tenemos a dónde mirar. ¿Y qué hacemos? Pues nos vamos al sofá y nos quedamos allí viendo la tele ahí apagados. Sin embargo, las mujeres, aunque vean todo perdido, ellas se levantan y van a luchar. Y dicen, mira, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a luchar por este derecho que tengo. Y en la práctica sucede que en nuestras asambleas el 90% de las personas que acuden son mujeres. Son ellas las que llevan la lucha adelante y son ellas las que más se implican y las más valientes. Y cuando hay un matrimonio, normalmente quien viene a la asamblea es la mujer y el hombre está en casa deprimido. También tenemos planes contra esta depresión. Colabora con nosotros psicólogos comprometidos, psicólogos con fronteras, sin fronteras, para salvar un poco también a estas familias en ese terreno, ¿no? Pero sí quería recalcar el papel de la mujer, el papel activo en la lucha por los derechos, que es mucho más amplio que el que tienen los hombres. Muchas gracias, José. No, porque Bueno, sí es cierto, pero le doy las gracias.
Y bueno, no sé si quieres hablar. Bueno, yo creo que empieza con las casas sin gente y gente sin casa y pasamos a la idea. Espérate que me ha dado la tos ahora, justo. ¿Quieres agüita? ¿Quieres? Sí, un traguito. Toma. Me la traigo por si acaso me mandáis cantar y se me seca la Hombre, al final seguro, Carmen, que te mandamos a cantar. Joder, pues hablar de estrategias en el tema de la vivienda Es como hablar de estrategias para resistir un tsunami. O sea, porque al final, o sea, la sensación que percibimos nosotros es como de un constante estado de guerra, pues además es de guerra, en el que cuando medio cierras un frente, se te abren otros tres. O sea, y nos pasó, por ejemplo, cuando conseguimos que la Audiencia Provincial parara los desahucios por hipotecaria, y decir, joder, o sea, están acabando en Madrid los desahucios por hipoteca, por lo menos están en stand-by, o sea, nos dan un balón de oxígeno, pues se te abren los fondos buitre, se te abren los temas de alquiler, los temas de hipotecario, la reforma de ley del suelo. Entonces, desarrollar estrategias es muy complicado y muchas veces lo hacemos de manera precaria y muchas veces en situaciones límite. Nos pasó hace unos años, allá por 2014, que bueno, se empezaron a parar ciertos desahucios, a conseguir éxitos, pero muchos se seguían ejecutando. Y venía cada vez más gente en situaciones límites, en una semana me voy a la calle, en un mes estoy en la calle, desahucios que no se paralizaban y tenías a la familia en la calle, en un hostal de servicios sociales. O sea, teníamos casos ya muy límites y decidimos lanzar una campaña que era la campaña de obra social, y en Móstoles recuperamos un edificio. Había un edificio de 16 viviendas vacío en mitad de Móstoles, y nosotros teníamos decenas de familias en la calle. Entonces al final nos lanzamos y recuperamos ese edificio, donde 3 años después, 2014, casi 4 años después, tenemos a 16 familias viviendo y peleando por el alquiler social. Esta es la estrategia que hemos desarrollado desde la Asamblea, con esa capacidad de luchar en colectivo y de llevar una lucha, pero la estrategia de la ocupación de familias que terminan ocupando una casa es una estrategia que se ha llevado a nivel individual y que nosotros nos llegan los casos ya después de las familias, después de haber ocupado. Se estima que... Bueno, no se estima, hay un gráfico, el gráfico de la ocupación sin título está tipificada como usurpación. Si vemos los datos del Congreso General del Poder Judicial, vemos como a partir de 2010, o sea, como que entre los 90, finales de los 90 hasta 2010, la gráfica se mantiene en unos niveles muy bajos. A partir de 2010, que es el cenit de la crisis, cuando más desahucios se ejecutan, cuanta más gente se va a la calle, es cuando el nivel de usurpación se dispara. Se dispara porque es una estrategia cotidiana de decir, si yo no puedo acceder al mercado de la vivienda, yo tengo que vivir en algún sitio. Y si no accedo por el mercado, accedo por la ocupación, que curiosamente ha sido muy criminalizada y muy estigmatizada por todos los medios de comunicación. Es decir, siempre que se habla de la ocupación, se habla en términos negativos y con clichés como me he ido de vacaciones y han ocupado mi casa. Y no hablan de las decenas de miles de familias. Estamos hablando que entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 fueron 15.000 familias las que ocuparon una casa porque no tenían otra alternativa habitacional. O sea, estamos hablando de un problema
un problema muy gordo y de una estrategia que nosotros ahora lo que estamos intentando desde las asambleas es regularizar esas familias, o sea, hablar con los bancos, porque en la mayoría de los casos, o sea, quien tiene gran parte de las viviendas vacías son grandes tenedores de vivienda, son los bancos, son los fondos buitre, en la Sareb, y la gente está ocupando. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar negociar alquileres sociales con estos grandes tenedores, alquileres sociales que no supongan más de un 20 o un 30% más de los ingresos de la familia. O sea, no estamos hablando de que queramos que la gente viva gratis, sino de que la gente pague en torno a algo justo, un precio justo a lo que puede, acorde con sus ingresos. Y digo lo de los grandes tenedores de vivienda, lo de los frentes, porque una vez que tienes un frente abierto, por ejemplo, como teníamos con el BBVA, pues de repente te hace un paquete de 75.000 viviendas, o 75.000 viviendas, estamos hablando de 75.000 familias rotas, a las que tú has echado, a las que no te has preocupado por darle una alternativa habitacional, y que tú has hecho un paquete y lo has vendido a un fondo internacional. Entonces las estrategias, pues la de la ocupación es la que en último, la que he utilizado para casos más extremos, porque es que no queda otra. O sea, si no existe un parque de vivienda público, si no existe la capacidad de acceder al mercado, al precio de mercado, si se está empezando a inflar como está pasando, o sea, después de la burbuja de las hipotecas viene la burbuja de los alquileres. No sé si alguien vive de alquiler aquí en Madrid, pero los precios se han disparado muchísimo en los últimos años por el tema de B&B, o sea, se está inflando la burbuja y cada vez es más difícil acceder, lo que está haciendo que la población se desplace todavía más hacia las periferias, donde todos los grandes tenedores tienen o sea, al final se produce un desplazamiento y hace que no solo suba el precio en las grandes ciudades, en el centro de las grandes ciudades, sino en las periferias también, porque se desplaza la población del centro hacia afuera. Por lo cual quiere decir que en Móstoles, que estamos hablando de Móstoles, a 16 kilómetros de Madrid, hablemos de un precio medio de 700 euros al mes por una vivienda de 80 metros cuadrados. Por lo cual eso deja fuera a mucha gente, ¿no? A gente que vive en el Alambre, que vive con un remi o con dos remis. Un remis son 426 euros, que es lo que suelen dar a la gente que, parados de larga duración, gente que no accede al mercado de trabajo. Quiere decir que si tú tienes un remi, tu pareja tiene otro, juntáis 800 euros, en Móstoles, pues estoy hablando de Móstoles, aquí en Madrid, o sea, creo que se ha disparado todavía muchísimo más el precio del alquiler. Tienes a familias que no pueden pagar alquileres a precio de mercado. Si resulta que la única vivienda pública que hay se ha vendido, y aquí Fátima no lo puede decir, se ha vendido y están equiparando los alquileres al precio de mercado, no tienes alternativa. O sea, la única alternativa que te queda, pues es como los vecinos de Fátima, decir, pues si aquí en Casa Cibeles tiene 10 viviendas vacías, pues me voy a meter aquí. Y no hay otra. Pero ¿saben lo que hacen? Contratan unas empresas, hay vigilancia de seguridad, 4 coches dando vueltas por la calle, cámaras y casas vacías, vigilando casas vacías. Vamos a ver, si estas casas son de esas personas, son de suelo público, o sea que como a mí cobro 800 y me cobras por alquiler 660 casi, entonces, ¿qué como yo? ¿Cómo voy a pagar los gastos de casa? Los gas, etcétera, y comer. Entonces, ¿qué? Te lleva a pensar, hacer lo que sea. Encima que tienes un hijo a tu cargo, un menor, y está viendo la situación, entonces está cogiendo odio a todo lo que está alrededor de esta persona. A mi vecino que está al frente, tiene 5 hijos. Y quieren echarle a la calle, la mujer está enferma, igual. Y está cobrando 1.000 euros por 5 hijos. ¿Cómo puedes echarle a la calle? Y esto es lo que más o menos que tengo contacto. Gente mayor, de 70 años, con bombona de oxígeno, le están desahuciando.
es que es injusto. Y además no es que estamos viviendo gratis, estamos pagando lo que podemos. Que es, por ejemplo, este abuelo, bueno, este señor mayor, que ha trabajado, pero le ha quedado una pensión muy pequeña. ¿Cómo que va a ir a la calle? No piensa en esta persona. Además, es unas viviendas del IBIMA, del Instituto de la Vivienda. O sea, significa que tiene que ser una vivienda que puede pagar según lo que gana esta persona. Y al final coges, lo vendes a un fondo buitre y te sube la casa y luego quiere vendérmela por 220.000 euros. Si quieres la casa, como tengo el derecho a la compra, 220.000 euros. ¿De dónde voy a sacar yo esto? ¿Por qué tengo que moverme? ¿Por qué tengo que estar haciendo mudanza? ¿A dónde voy a ir? Es que, perdona que se ha cortado. Que, no, es que sí, son... cosas. Claro, si es que está hilando. La compró por 50.000. Claro. Sí, más o menos. Bueno, fueron una puja que tengo ahí, los papeles, por 1 euro. La puja fue en el banco. Yo no me enteraba hasta que me han hecho la demanda. Claro, cuando hicieron la demanda ya tengo los papeles. Entonces ya me he enterado de muchas cosas. Hicieron la puja por 1 euro a mi casa. Fíjate, es que es... Entonces, ¿por qué no me lo ofrecen a mí? Madre mía. Que ya, entonces yo ya he pagado esa casa. Ya llevo 6 años viviendo en esa casa y pagando. Que la comunidad de Madrid quieres venderlo, me parece muy bien, pero si está esta vivienda con gente dentro, pues ofrécelo a esta persona si quieres venderlo. No sé, ahí es mi opinión, porque lo veo es injusto. Bueno, yo para completar un poco este tema de las ocupaciones de vivienda, quiero decir que aunque parezca un contrasentido, nosotros como movimiento no recomendamos la ocupación de viviendas. ¿Por qué? Porque es que se vive muy mal. Es que va a la policía a identificarte. Estás cometiendo un delito, que te van a quedar antecedentes penales, te llegan cartas del juzgado, tienes juicios, no puedes hacer un contrato de la luz, no puedes hacer un contrato del agua. O sea, es vivir en una situación bastante penosa. Pero hay veces pues que las familias no ven otra salida, o es eso, o te vas a vivir al lado del río Guadarrama y te pones 4 tablas, allí haces una chabola y te metes allí con tus hijos. ¿Ves? Si las familias no ven otra solución, pues es lo que encuentran. Y nosotros sí las defendemos, ¿vale? Pero como este fenómeno, nos contaba Alberto, que está muy criminalizado, en los medios de comunicación siempre se enfoca desde un punto de vista negativo, desde el punto de vista de la defensa del derecho a la propiedad, y siempre se habla de gente que tiene mucha cara y que quiere vivir gratis. Nuestra experiencia es que de cada 1000 casos que conocemos, el 99% están en situación muy precaria y con graves dificultades, ¿sabes? Y a lo mejor hay un caso de un cara dura, que lógicamente nosotros no le ayudamos. Pero además, en esta criminalización siempre se pone el ejemplo extremo, ¿no? Es que han ocupado una casita de unos abuelitos que no llegan con la pensión y que es su único sustento, cuando la realidad no es eso. La gente no suele ocupar viviendas de particulares, ocupan viviendas de bancos, que tienen cientos de miles de viviendas vacías por todo el país y que las tienen vacías para especular con los precios. ¿Y sabéis por qué ocupan viviendas de banco? Porque nosotros podemos negociar con esos bancos que les hagan un alquiler social. Vale, y recuerdo que cuando hablamos de un alquiler social y decimos una cantidad que se pueda pagar, desde Naciones Unidas han establecido esa cantidad en un 30% de los ingresos, lo que debe destinarse a vivienda. Eso es lo que es un alquiler social a nivel más técnico. Y dentro de esta criminalización se pone siempre casos que además son falsos y son mentiras, como esto de que te has ido a hacer la compra y cuando has vuelto se han metido unos ocupas en tu casa. Eso es mentira, eso no se da. Y afortunadamente en este país los delitos están tipificados. Eso significa que hay una lista de delitos
con el nombre del delito, el concepto, en qué consiste, las penas que se pagan por él. Y relacionado con la vivienda existen dos delitos. Uno es el allanamiento de morada, ¿vale?, que es cuando alguien se mete en tu domicilio, donde tú vives. Y claro, las penas por este delito son muy fuertes, son años de cárcel. Y la acción de la justicia es muy rápida. Pues este delito no se está produciendo. Si miramos las estadísticas de los delitos de allanamiento de morada de los años 80 o 90 o 2000, pues es una línea continua con los mismos que hay ahora. No han crecido los delitos de allanamiento de morada. Entre otras cosas porque es muy fácil de solucionar. Alguien se ha metido en tu casa, tú llamas a la policía, le enseñas el carnet y le dices, mire, este es mi domicilio. Y automáticamente le das autorización a la policía para entrar y sacan a quien haya. O sea, ese delito no se está produciendo en España, sin embargo, lo ponen como paradigma de la ocupación. Sí hay otro delito, que es el de usurpación, que es meterse en una casa que está vacía, pero que no es tu domicilio, aunque sea de tu propiedad, no es tu domicilio. Este delito tiene penas menores, ¿vale?, pero este delito de usurpación sí ha crecido. Nos decía Alberto que hay una gráfica que empieza a crecer exponencialmente y se le ha olvidado decir que curiosamente va paralela a otra línea que ha crecido también exponencialmente, que son las ejecuciones hipotecarias, ¿vale? Que lo que nos dirían estas dos gráficas es que la gente no puede pagar su hipoteca, le echan de su casa y acaba ocupando viviendas. Y el 99% de las viviendas que se ocupan son de bancos y son de fondos buitre, no son de personas particulares, que siempre nos ponen ese ejemplo, que puede haber algún caso, pero no es lo normal. Y también se ha dado otro fenómeno con la ocupación, que las familias han ocupado viviendas que son públicas, que son para atender a las familias que tienen necesidad de vivienda, pero que la administración nunca las ha adjudicado. Entre otras cosas porque los reglamentos para adjudicar vivienda ponían unos requisitos económicos que la familia no tiene. Es decir, si eso nos pasa en Móstoles. En Móstoles hay una empresa municipal de la vivienda que si no ganas 800 euros no puedes acceder a una vivienda social. Pero vamos, y si yo solamente gano 500, no tengo derecho a una vivienda, y sin embargo soy quien más lo necesita. O sea, hay ese contraste. Entonces, muchas familias han ocupado también viviendas vacías de la administración, que afortunadamente negociamos con ellos constantemente para regularizar estas familias, para que esos baremos económicos se bajen, para que atiendan ante la precariedad que a los ciudadanos que puedan optar a otra posibilidad dentro del mercado de la vivienda. Pero también se ha dado ese tipo de ocupación. Y además, con otro hándicap. El reglamento que tiene la Comunidad de Madrid para acceso a viviendas públicas, para las familias que están ocupando, esas familias no tienen derecho a solicitar una vivienda pública. Entonces las están condenando a ocupar indefinidamente o buscarse la vida de otras maneras, pero jamás tienen acceso a una vivienda pública. Y así está también la situación política. Y hablando de cómo está la situación política, voy a lanzar, y así ya me callo yo y que hablen mis compañeros, de que antes os decía que nosotros somos un movimiento muy legalista, o sea, que nosotros acudimos a la justicia, que nosotros antes de parar un desahucio, antes de defender una ocupación, vamos siempre a hablar con la administración a ver qué soluciones hay, vamos a hablar con el propietario de la casa, vamos a hablar con el banco, vamos a hablar con el juez, vamos a los servicios sociales, o sea, hacemos todos los recorridos legales posibles. Pero además de esto, como los encargados de hacer las leyes de vivienda son los políticos, y ante una emergencia como la que hay en este país y un problema tan grande, no ponen ninguna medida, pues nosotros les hemos hecho una ley de vivienda, ¿vale? Y en el 2013 se la llevamos al Parlamento. Aquí no hay un problema de vivienda, no hacéis ningún... Mira, esta es la ley de vivienda que este país necesita. Para llevar una iniciativa legislativa popular al Parlamento hacen falta 500.000 firmas, medio millón de firmas. Nosotros llevamos 1,5 millones. Es decir, que era una ley avalada por los ciudadanos.
Bueno, pues, ¿qué hizo el gobierno con esta ley que presentaban los ciudadanos? Pues la tiró a la basura, ¿vale? Y no quiso hacer caso de... Y uno de los argumentos que daba es que las competencias de vivienda no las tiene el gobierno central, las tienen las comunidades autónomas. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos hecho iniciativas legislativas populares a nivel de las comunidades autónomas, como se ha hecho en Barcelona, en Murcia. Aquí en Madrid hicimos una iniciativa legislativa popular. La cantidad de firmas que se exigen aquí en Madrid son 50.000, nosotros recogimos más de 76.000 y las llevamos a la Comunidad de Madrid, a la Asamblea. Mira, esta es la ley de vivienda que vosotros necesitáis para solucionar los problemas de habitabilidad que hay en esta comunidad. Pues ¿qué hicieron? Tampoco la admitieron a trámite. Con lo cual, lo primero, demuestran ser muy poco democráticos, porque no aceptan nada que venga desde la ciudadanía avalado por un montón de firmas, con los requisitos que ellos mismos ponen. El no admitirla a trámite, que creo que también es un error político, estratégico, porque tú puedes admitir a trámite esa ley y las cosas que consideres que no son adecuadas, pues las puedes negociar, las puedes enmendar, puedes hacer enmiendas, pero tienes una base sobre la que trabajar. El estado actual es que en la Comunidad de Madrid seguimos sin ley de vivienda, una ley que pueda atender todas estas dificultades. Y claro, para nosotros, que les hemos hecho su trabajo, porque con la excusa de que no había ley y no querían hacerla, hemos hecho su trabajo y hemos hablado en su lenguaje, pues nos han demostrado que este problema les importa bastante poco. Además de que, como comentaban de los compañeros, está habiendo otra burbuja inmobiliaria. Están subiendo los precios de los alquileres a niveles que sobrepasan lo que es un sueldo. O sea, si tenemos un sueldo de 800 euros, como los contratos que habitualmente estamos firmando, y un alquiler nos cuesta 800 euros, o sea, ¿cómo vamos a soportar ese tipo de cosas? Y detrás de la burbuja del alquiler viene la burbuja inmobiliaria, porque ya sabemos cómo funciona la historia. ¿Para qué vas a pagar un alquiler de 800 euros si puedes hacer una hipoteca pagando 300? ¿Vale? Lo que nadie explica es que esa hipoteca por la que vas a pagar 300, que ahora el Euribor está por los suelos, está en índices negativos, cuando empiece a subir, porque ya ha pasado antes, ya lo sabemos cómo funciona, empieza a subir, esos 300 euros se te van a convertir no en 800, sino en 1000, y no vas a poder hacer frente a la hipoteca, y otra vez vamos a volver a esta rueda en la que hay unos que se benefician de este derecho, hacen chantaje con este derecho a los ciudadanos, y nunca se soluciona el problema. Y bueno, si las autoridades no dan soluciones y tampoco aceptan una ley que viene de la ciudadanía, ¿qué nos queda por hacer? Pues hemos vuelto a hacer otra ley, ¿vale? Y ahora tenemos presentada en el Congreso una proposición de ley que han admitido a trámite todos los grupos, un poco por la vergüenza que les da. Una ley que se llama las 5 de la PA, que lleva 5 puntos fundamentales, que son el primero, que separen los desahucios, que echar a una familia a la calle no es la solución, que hay muchas soluciones intermedias, que si una familia no puede pagar una hipoteca durante 3 meses o durante un año, pues bueno, a partir del año se podrá pagar. Que antes de que esa familia se vaya a la calle tiene que haber un recurso público, ¿vale? O sea, lo primero, parar los desahucios. Lo segundo, la dación en pago, de la que nos hablaba antes Carmen. Resulta que cuando a ti te ejecutan una hipoteca y se quedan con tu casa, todavía te queda un montón de deuda. España es el único país del mundo donde esto pasa. Claro. En cualquier otro país, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, la garantía es la casa. Si tú entregas la casa, te quedas sin deuda. Eso es lo lógico. Pues eso es lo que pedimos, una cosa tan sencilla como que si entregas como dación en pago tu casa, te quedas sin deuda. El tercer punto tiene que ver con la vivienda social. Es decir, que haya viviendas públicas para atender las necesidades de las familias más vulnerables. Que tampoco yo creo que es nada del otro mundo. La cuarta propuesta es que haya alquiler asequible, o sea, que el mercado del alquiler no sea especulativo, que las administraciones y las autoridades
puedan entrar a limitar el mercado del alquiler, no se especule con el alquiler. Y la quinta propuesta tiene que ver con la pobreza energética, que se llama ahora, sí, pobreza energética. Que ya nos dirá Eva que la pobreza es pobreza en todos los sentidos y demás. Que la electricidad y el agua son un derecho también, que hoy día son elementos con los que no se puede vivir sin ellos, o sea, y hay gente que está viviendo sin agua, o cuando te cortan la luz. Ya hay estudios que nos están indicando que las familias que viven en estas situaciones precarias, que no tienen suministros y viven de esta manera, su esperanza de vida es de un 20% menos. Hay estudios de salud que indican que las artrosis, bueno, todo tipo de enfermedades, incluso las psicológicas, se disparan a niveles alarmantes. No puede haber un hogar, y si queremos ponerlo así extremo, con niños pequeños y con ancianos y no sé qué, que en el invierno que esta mañana estaba nevando, no tendrán luz para poner la calefacción. O no tengan gas para cocinar, porque las enfermedades que provocan la mala alimentación también van en detrimento de la calidad de vida y de la esperanza de vida. Bueno, pues ese es el quinto punto, el atajar la pobreza energética. En este país, las empresas eléctricas ganan miles de millones a costa de todos los ciudadanos, que somos sus usuarios, que les hemos puesto el negocio en bandeja. Tienen miles de millones de beneficios. Yo creo que deben devolver a la sociedad una parte de esos beneficios, pues amparando a las familias que tienen estas dificultades y no cortándoles la luz. Entonces esta ley está ya en el Congreso y estamos esperando a que sus señorías pues la quieran llevar al Pleno, la traten, la modifiquen y tal, pero que como poco den una respuesta. ¿Os parece? No sé cómo estará de animada, tanto a favor como en contra, aquí a debatir. Algo, o sea, digo, porque ¿qué hora es? Las 12. 10. O sea, yo haría una primera ronda de preguntas si las hay, si no sigo yo preguntando, pero... O sea, yo creo que ahora ya sí que tenéis un panorama general, aunque a lo mejor desordenado, de dónde ha ido viniendo todo esto, qué acciones se han llevado a cabo, qué supone, qué luchas se siguen haciendo. No sé si queréis... Estabais aquí tan recibiendo, ¿no? Sentados así, echados para atrás. Pues venga, ya os ha dicho Carmen que la lucha es calante, así que... Pero sin preguntar, venga, Tengo dos preguntas. La primera, esta ley de 5 puntos que has explicado, la habéis ya entregada en el ayuntamiento y tal, ¿no? Está en el Congreso de los Diputados. Vale. ¿Y cómo ha reaccionado? Porque al final es como, son 5 puntos que explican una ley que ya existe en la Constitución, esto he entendido. No, que preguntan con detalles derechos, pero un derecho que ya existe en la Constitución, derecho a la vivienda y tal. Entonces, el artículo... Perdón, en español es una... el artículo 47 dice, en esto de que las administraciones públicas tienen que garantizar estos derechos, dice que tienen que legislar para que estos derechos puedan ser reclamados. ¿Y cómo ha reaccionado? Vale, para explicarte eso... No se sabe, pero cuéntala de Barcelona. Lo que ha pasado con la ley de Barcelona. Vale, bueno, de todas maneras, es verdad que en la Constitución hay un artículo que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Y que además tiene una segunda parte que nadie menciona nunca, que es lo que ha dicho Eva, de que los poderes públicos lucharán contra la especulación, ¿vale? Que también vemos que no se cumple. Bueno, pues ese artículo, cuando nosotros vamos a un juez y le decimos, oiga, no se está cumpliendo este artículo de la Constitución, este artículo de un derecho que tenemos, no se está cumpliendo. ¿Sabes lo que nos dicen los jueces? Es que los políticos no han desarrollado una ley que permita que se cumpla este derecho y que se haga efectivo, ¿no? Entonces, no hay una ley y nosotros lo que queremos es que haya una ley. ¿Cómo la han acogido los partidos políticos? Pues
para que no sea una ley de un partido, por ejemplo, si esta ley la presenta Podemos o la presenta el Partido Socialista, pues dicen, no, es que vuestro movimiento es afín a esto, sois de tal partido o de tal otro, que nosotros, aprovecho para decir que somos un partido, o sea, somos una asociación apartidista. No pertenecemos a ningún partido político, ni comulgamos con ningún partido político. Y de hecho a nuestras asambleas viene gente que haya votado al PP, al PSOE y a cualquier otro partido legítimamente. Y ahora, con los partidos que están gobernando en ayuntamientos, sean del PSOE, de Podemos o del PP, los que estén en los gobiernos, nos enfrentamos a ellos cuando no garantizan el derecho a una vivienda. ¿Cómo la han acogido en el Congreso? Pues se va a presentar de manera común, digamos, para que no sea un partido el que lo presente. Y la admisión a trámite la han firmado todos los vocales, todos los representantes de los partidos. Porque queremos que sea una ley que la hagan entre todos, ¿vale? Y que esta ley la apoyen entre todos. De hecho, en una primera ronda les pedimos que hicieran alegaciones a nuestra ley, que hicieran alegaciones para lo que ellos consideraban que fuera inconstitucional, que estuviera mal, que no se pudiera llevar a cabo, pues que nos hicieran enmiendas. Y algunas de esas enmiendas las hemos adaptado a la ley. Otras no hemos podido, porque por ejemplo Ciudadanos, las enmiendas que hacía es artículo 25, no procede. O sea, no ha dado ninguna explicación de por qué, no sé qué. Artículo 49, no procede. Y no nos ha explicado por qué. Entonces, tenemos que cuando ya se admita el trámite, pues expliquemos el por qué y querrán hacer sus modificaciones y demás. ¿Qué esperanza tenemos por el recorrido de esta ley? La verdad es que pocas. Visto los antecedentes de que ya presentamos una ley de vivienda en el 2013, de que la hemos hecho en las comunidades autónomas y no nos las han admitido a trámite. En otras comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, que hizo una ley muy progresista, y en Andalucía, que también hizo una ley muy progresista para garantizar el derecho a la vivienda, pero que también en Canarias, en Murcia, en Extremadura, en Navarra, en el País Vasco, que han desarrollado leyes de vivienda, porque, como decíamos antes, las competencias de vivienda las tienen las comunidades autónomas. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha recurrido todas estas leyes de vivienda al Tribunal Constitucional. Están todas en suspenso porque están todas recurridas al Tribunal Constitucional. Que también pensamos que es una cuestión también antidemocrática. El gobierno está utilizando el Tribunal Constitucional como otra cámara legislativa. O sea, cuando lo que quieren aprobar en el Parlamento no les va bien, pues van al Senado. Y cuando tampoco en el Senado les va bien, entonces van al Tribunal Constitucional. O sea, están empleando los órganos de justicia como cámara legislativa para sus argumentos políticos. ¿Vale? Entonces, todas las leyes de vivienda que hay en España y que han desarrollado las comunidades autónomas están recurridas por el gobierno ante el Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles son las excusas que pone el gobierno? Bueno, pues es que este problema afecta a muy pocas personas. Es la primera excusa que pone. Y la segunda, que tomar medidas en relación a la vivienda supone meterse con las entidades financieras. Lo dice así de claro. Y que las entidades financieras, como son el sostén financiero de este país, pues meterse con el grupo financiero, meterse con algo que es de especial estrategia para todos los ciudadanos. Y que, vamos, que con los bancos no nos podemos meter. No vaya a ser que nos afecte económicamente al país. Entonces, todas estas leyes las tiene recurridas el gobierno. Entonces, no tenemos mucha esperanza de que esta ley prospere, pero pensamos que aunque sea alguno de los artículos, alguna pequeña cosa siempre va a ser positiva. Así que les estamos animando a que tomen un poco de conciencia. Como además ahora tenemos una resolución de Naciones Unidas, que creo que la semana que viene se va a interpelar al ministro dentro del Congreso, y se van a hacer mociones al respecto, se le está diciendo a España que tiene que cumplir con el derecho a la vivienda, pues quizás se lo tomen un poco más en serio. ¿Las preguntas? Ya. Tenéis un abanico amplio Venga, de venga. preguntas, desde el personal hasta el Congreso. O sea,
en una segunda, ¿no? Y no quería como hablar Perfecto. solo yo, solamente que lo he dicho antes. Para mi curiosidad personal, en verdad, porque, no sé, poner esta ley para mí creo que es muy importante intentarlo por lo menos, porque creo que es un fenómeno que con los años irá siempre mejor. También es un poco diferente, pero también todo lo que también se ha hablado de la urbanización, con la Airbnb, también con nosotros que somos de Erasmus, que el Erasmus es un fenómeno que creo que por esto ha crecido un montón la renta en el centro de la ciudad. Y lo he visto en ciudades como, por ejemplo, un país como el Portugal, que es un país muy pobre, pero en Lisboa me han dicho que el alquiler ha subido en los últimos años un montón y la gente no se puede más permitir de vivir en el centro de la ciudad. Fuera de Lisboa son una diferencia de precio que es casi el doble. O también vivir aquí en Madrid, en el centro de la ciudad, es súper caro. También una habitación, solamente la habitación sale 500 euros en el centro. También mi pregunta era, ¿cómo vosotros, claro, estáis luchando por Madrid y por España, pero también en mi país no es tan diferente la situación? ¿Cómo miráis esto en la situación global de Europa? ¿De dónde eres, Mariana? Sí. Si lo habéis pensado, Vale, yo porque, soy- claro, Nosotros también sabemos que en Italia también hay un Sí, movimiento sí. de estos desahucios Sí. y de lucha por la vivienda, donde que también estamos en contacto. De hecho, hace poco han viajado a Roma dos compañeros de podcast, Angelines y Asun, a explicar allí qué es lo que está pasando en España. Y tienes toda la razón, la especulación con el derecho a la vivienda, que es la causa fundamental, es lo que está trayendo estos problemas de turistificación, de gentrificación y demás. ¿Y qué pasa? Pues que las administraciones y los gobernantes siguen sin poner ningún tipo de medida ante estas situaciones, ¿no? Está sucediendo que además está habiendo una uniformidad de las ciudades están perdiendo su esencia, su personalidad. Hoy te vas al centro de Madrid y parece que estás en el mismo centro de París o en el mismo centro de Nueva York, porque están las mismas grandes empresas, con las mismas grandes marcas y el mismo tipo de hoteles y el mismo tiene bueno y malo. tipo de servicios, ¿no? Aparte de perder la personalidad, está sucediendo el fenómeno de la gentrificación, por ejemplo, que es la expulsión de los ciudadanos del lugar donde han estado viviendo toda la vida. ¿Y por qué sucede esto? Pues esto está sucediendo, por ejemplo, en Madrid, en barrios como Chueca, como Lavapiés, en barrios céntricos que tradicionalmente han sido barrios populares, donde vive gente pues más o menos humilde, de clase media, baja. ¿Qué ocurre? Que es muy guay vivir en estos barrios, ¿no? Entonces, personas que tienen, y sobre todo personas jóvenes, acomodadas, ¿no? Que con 30 años tienen una posición, pues les resulta guay vivir en el centro y además en un sitio tan pintoresco, por decirlo así, tan costumbrista como Lavapiés. Entonces, yo me quiero ir a vivir a Lavapiés. ¿Qué pasa? Que los precios de las viviendas de Lavapiés o de Chueca pues se disparan, ¿vale? Y los precios de los alquileres también se disparan. Y claro, las personas que llevan allí viviendo 30 años de alquiler, pues de repente les suben los alquileres. Y esas familias no pueden hacer frente a esos alquileres. Son alquileres que además son disparatados, o sea, que superan lo que es un salario. Entonces a estas familias se las obliga a irse a otros lugares de donde han vivido toda su vida, o sea, se los desarraiga. Pero además de todos estos problemas, con los demás que hay colaterales, por ejemplo, la frutería de la esquina es sustituida por un supermercado que, como la gente que está empezando a venir a vivir tiene un alto poder adquisitivo, pues los precios de los productos son también muy elevados. Y la persona de clase media que vive ahí toda la vida se encuentra con unos precios carísimos que no puede afrontar. Es decir, todo este problema de la gentrificación viene exactamente por lo mismo. El control del mercado. Yo le quito aquí la palabra. Sí.
que tiene que ver con, en España en general, pero vamos que en Madrid en particular, en torno a un 10% de la vivienda, bueno, o sea, yo creo que son datos de España, en Madrid no sé si es un poco más alto, un poco más bajo, pero en torno a un 10% de la vivienda es vivienda vacía, ¿no? Pues, por ejemplo, o sea, esto de lo que se trata es de cómo controlamos de alguna manera este mercado, ¿no? Para que realmente pueda hacer su función de servicio público de un bien de primera necesidad, ¿no? Entonces, esto está muy claro con, yo no sé, pues, por ejemplo, con el mercado de la leche en Europa, ¿no? Que a partir de no se puede producir más de tanto porque no puede subir más el precio de tanto, ¿vale? Esto se puede controlar, ¿no? Para es que hay que tener voluntad política de controlar un enorme negocio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Barcelona se intentó tasar la vivienda vacía. Con toda esta historia se dijo, vale, a ver, uno de los problemas que tenemos es la vivienda vacía y nosotros lo que queremos no es que, digo nosotros, me refiero a cuando en Barcelona se hizo el ayuntamiento no quería que los empresarios dejen de tener beneficio, pero sí que pongan eso a un bien, como un bien al servicio de la ciudadanía y no lo retengan para especular con los precios. Entonces dijeron, vamos a tasar la vivienda vacía. Primer problema que hay con la tasación de la vivienda vacía, que también ahí se puso una moción en Móstoles, que de hecho resulta que ya estaba aprobado, ¿no? Que luego se pusieron a investigar y ya estaba aprobado de antes, se puso una moción de tasar la vivienda vacía. Lo primero es identificar esa vivienda vacía, ¿vale? Entonces, si tú tienes la moción, pero no tienes un censo de cuánta vivienda vacía tienes, pues no puedes aplicar la moción, ¿vale? La segunda, incluso si tienes ese censo, en Barcelona lo que les pasó es que empezaron a contratar a empresas. Ese censo se podía hacer en función de los gastos de agua y de energía. Si tú tienes una vivienda que no tiene gasto, es porque no se está utilizando, ¿vale? Entonces, lo que empezó a haber es empresas que, sobre todo para estos grandes tenedores de entidades financieras, que encendían y apagaban, gente que contrataban para que encendiera, apagara la luz y abriera el grifo. Para justificar que esa vivienda no estaba. Bueno, pues esto es lo que tenemos por delante, ¿no? Esto es cómo controlamos un mercado que no hay interés en que sea controlado, pero que a la vez tiene unas repercusiones sociales tan fuertes, ¿no? O sea, yo quiero agradecer particularmente a Carmen y a Sofía el que nos vengan a contar su experiencia, ¿no? Porque venir aquí es como venir de alguna manera a desnudar su experiencia, ¿no? Pero porque cuando hablamos, y no sé si porque veo gente en la puerta que ya casi... Claro, estos son retos sociales. Estos son retos sociales. O sea, a mí se me pone... O sea, retos sociales que haya más de 700.000 hogares que han sido desalojados, que nos digan que esos son solo los de las hipotecas, pero es que además están los de la ocupación, es que están los del alquiler, y ya os contaremos que también os traemos gente que está viviendo en viviendas autoconstruidas, ¿no? El cómo se persigue ese tipo de alternativas. Es decir, primero dejas a la gente sin ninguna alternativa, y cuando la gente se busca la vida porque tienes hijos y porque te tienes que meter debajo de un techo, porque ojo, si no te metes debajo de un techo te quitan a tus hijos. Quiero decir, es que esa es la otra, es que el derecho a la vivienda está relacionado con, y no lo digo aquí, no va a suceder, ¿vale? Pero el derecho a la vivienda está relacionado con otros muchos derechos, con el derecho a la libertad personal y a la intimidad, ¿no? Que no te tengan que vigilar con cámaras, el derecho a vivir con tus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que es que todo eso, además de estar perseguido por los medios, no sé qué, es que está penalizado. Es que tú te ves que no puedes pagar tu hipoteca, es que te desahucian, te metes con tus hijos de ocupa para que no te quiten a tus hijos, vas a pedir una vivienda pública y te dicen que no porque estás ocupando. Oiga, dígame usted a mí cómo lo hago. Bueno, pues este es el primer tema que teníamos, que eran los retos sociales. Yo que tengo una pregunta, porque si no nos preguntan, pues entonces quiero preguntar yo, ¿no? Que vosotros, que sois los que nos vais a construir las casas del futuro y los que queréis planificar unos tipos de vivienda donde se viva muy a gusto y donde las personas tengan su hogar y su sitio donde refugiarse y demás, ¿qué es lo que pensáis vosotros cuando aquello que vosotros fabricáis no sirve para el objeto que debe servir, que es que vivan las familias, y solo sirve para especular con los precios sin importar nada más? ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Bueno, pues como ya queda poco tiempo, lo reflexionáis y se lo contáis a Eva en el trabajo y demás. Pues sí. Daros las gracias a todos
por habernos escuchado y bueno, que no estaba preparado y ha salido así, ¿vale? Muchas gracias.